Les saluda Carlos Montemayor, pastor de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, aquí en Chilpancingo, Guerrero, llegando hasta ustedes por la radio, este instrumento que nos permite llegar hasta los diferentes lugares en donde están las personas que pudieran escuchar el Evangelio de Jesucristo. Digo que pudieran porque está en la voluntad propia el cambiar de estación o el apagar el radio o el sintonizarlo cada semana para escuchar este programa hecho con un amor fraternal. Nos guste o no nos guste, todos procedemos de un hombre llamado Adán y una mujer llamada Eva, convirtiéndonos a todos nosotros en una familia del género humano que brotaron de una pareja. Parece increíble la multitud y los millones de personas que habitamos el mundo y que todos procedamos de una pareja. Pero lo vemos aún en Abraham. Todos conocen y ahorita están en celebración los judíos en relación a la Pascua. La Pascua no fue hace un mes. La Pascua verdadera es el día que lo celebran los judíos y es en los días que mataron a nuestro Señor Jesucristo los soldados romanos y ordenados por los sacerdotes judíos. Y este pueblo procede de un hombre llamado Abraham. Entonces, sí se puede que de un hombre llamado Adán y Eva procedemos todos nosotros. Por eso digo que se hace este programa con amor fraternal, porque somos hermanos en cuanto a nuestra naturaleza humana, todos procedemos de un mismo hombre. Llega a decir las Escrituras en Hechos 17 que de una misma sangre o de un mismo linaje hizo Dios a todos los hombres. Y que habiendo todos los hombres extraviado su camino, ahora el Señor manda que haya arrepentimiento para que Él pueda salvarnos. Esa es la predicación del Evangelio. Unas buenas nuevas para el hombre, para el mundo, que el amor de Dios ha sido grande, tan grande que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo amado Jesucristo para que todo aquel que en Él crea sea salvo, encuentre vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El día de hoy estamos llegando hasta ustedes con una invitación más a servir a Dios. No es suficiente únicamente el creer, porque decimos nosotros, pues yo creo en Jesucristo. Es muy bueno que creas en el Señor Jesucristo y que creas en Dios. Pero el creer debería de ser sinónimo de obedecer. O sea, si yo creo, yo obedezco. ¿A quién? ¿A qué? Hay muchas teorías, hay muchas enseñanzas, hay muchos pensamientos distintos. El Evangelio de Jesucristo es inmutable. Como se predicó al principio por Jesucristo en Nazaret, en Galilea, en Capernaum, en todos esos lugares, esa predicación no puede cambiar. El Hijo de Dios trajo palabra verdadera de Dios para nosotros y en sus reglas y en su enseñanza del Evangelio debemos de perseverar. No podemos nosotros inventar nuevas reglas o deformar
las que mi Señor Jesucristo nos indicó. Habéis oído a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Si te dan una bofetada en la mejilla, pon la otra. Si te cargan una milla, tú ve dos. Si te piden tu capa, da también tu túnica. De tal manera que el Señor enseñó una doctrina de amor. Pero la gente se va a aprovechar de mí, dice el actual, el que vive en este siglo, en este tiempo. Dice, no, ya las cosas cambiaron. No, no cambiaron. A él lo mataron. Igual que en esta época hay asesinos, hay quienes matan. No ha cambiado. En aquella época ya había una mujer que la encontraron en el lecho del adulterio. Y nosotros vemos que aunque el Señor tuvo misericordia y le salvó la vida, pero no le salvó la vida para que siguiera fornicando y pecando, sino para que cambiara, para que viviera una vida justa y recta. Cuando el Señor Jesucristo encuentra allá en San Juan 4, nos habla de la samaritana, y esta mujer, pues al ser requerida por Cristo, trae a tu marido, dice ella, no tengo. Y el Señor, que conoce todas las cosas, le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque 5 has tenido y el que tienes no es tu marido. ¿Qué conducta, qué vida llevaban en aquella época? La misma que se lleva en esta época. En esta época también existe el adulterio, también existe la fornicación, también existe el cohecho, que dijo, conformaos con vuestro salario, a los que eran en aquella época soldados o policías de aquella época, y que también existían los regalos para que cambiaran su decisión en algo que iban a hacer. Entonces, eso de que tú dices es que en aquella época y ahora si yo lo hago, pues me va a ir mal, se van a aprovechar de mí, era exactamente lo mismo. Por allá se habla del hurto, por allá se habla de los que hablaban con imprecaciones, con palabras soeces, como hasta el día de hoy se hace. Entonces, esas reglas que fueron instituidas permanentes, la Escritura dice el Evangelio eterno, que no tiene variación, aunque los hombres ahora lo predican con variación y lo practican con mayor variación, haciendo cada quien a su manera, cada quien como interpreta su pensamiento, aunque la palabra del Señor dice que no es de interpretación privada, pero nosotros le queremos dar el sesgo que nos interesa sin saber que es para nuestro propio mal. La regla que el Señor estableció es para ser justos y rectos delante de un Dios perfecto. Dios es espíritu, dijo Cristo en el mismo San Juan 4, 23, 24, dice, los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y busca a tales adoradores. Pero a mí se me dice que hay otros métodos. No, no hay otro método. Jesucristo es el camino que lleva a la vida eterna y que nos conviene nosotros caminar por ese camino. Si alguien quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, ese que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, sus propios deseos, sus propios anhelos, niéguese,
tome su cruz cada día y sígame. Esa regla de oro está hasta el día de hoy. Si alguien quiere, tiene que haber voluntad en el que sirve a Dios. No lo pueden llevar cargando. Este niño quiere servir a Dios. No, no se puede de esa manera. Debe de haber voluntad propia. Debe de haber entendimiento. Debe haber reconocimiento para que pueda tener un fruto esa obediencia. No es obedecer si te atan tus manos y te llevan a donde tú no vas, a donde tú no quieres. Eso no cuenta delante de Dios, que es a la fuerza. Debe decir, si alguien quiere venir en pos de mí, ¿tú quieres? Pues niégate a ti mismo. Tus deseos, tus anhelos, tus pensamientos, tus ideas, tus enojos, todo eso hazlo a un lado. No te muevas de acuerdo a tu criterio, no te muevas de acuerdo a tu opinión. Pero entonces me voy a volver una persona sin opinión. No, pero que tu opinión esté basada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Que lo que tú opinas sea de acuerdo a la mente de Cristo y que pueda el Señor obrar en ti porque tú has hecho a un lado tu voluntad. Estaba en el dolor más grande Cristo en Getsemaní y en su dolor dice él, si es posible, pasa de mí esta copa, una copa amarga. Su sudor era como sudor de sangre, pero luego dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esa regla del Evangelio debemos nosotros de seguirla. Si queremos llegar a donde está Cristo, por eso, si alguien quiere venir en pos de mí, eso es seguir al Maestro, hacer como Él hizo, hacer como Él nos indica, obedecer lo que Él nos manda, para que podamos nosotros llegar un día a donde Él está. Porque nosotros no vamos en otro camino. Hay personas que su esperanza está en esta tierra y así predican que van a heredar esta tierra. Pero es curioso, les preguntas tú, oiga, ¿y usted va siguiendo a Cristo? Sí. ¿Y usted sigue a Cristo? Sí. Bueno, y si va siguiendo a alguien, ¿cómo es que él fue al cielo y usted se va a quedar en la tierra? Como que ya no lleva sentido, o usted no lo va siguiendo a él, va siguiendo a otra idea, va siguiendo a otra figura y entonces va a ir a dar a donde usted cree. Pero no es así. El Señor dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros también estéis. Y al seguirlo a Él, tenemos que llegar a donde Él está. En una ocasión, estando en la ciudad de Chicago, había caído mucha nieve y un esposo le había dicho a la esposa que quería ir a la iglesia y ella le dijo, no, yo a esa iglesia no voy. Y él le dijo, mira, es muy bonita la luz del mundo, vamos. Y ella le dijo que no. Ella no sabía en dónde estaba el templo. Era muy temprano en la mañana, en la iglesia La Luz del Mundo, en todas partes, tenemos un matutino, una oración a las 5 de la mañana, para darle gracias a Dios por el día que termina y empieza el nuevo día. O sea, pasamos la noche y al amanecer, pues le damos gracias a Dios. Y a esa hora, él salió de su casa. Ella se arrepintió a los 15, 20 minutos y dijo, bueno, yo también quiero ir. Y salió, pero ya su esposo se había ido. Ya no sabía ella para dónde. Pero al ver en el piso que estaba cubierto de nieve, tenía como casi medio metro de nieve la calle, vio ahí las pisadas. Y al ver las pisadas de su esposo en la nieve, empezó a seguirlas. Y fue y llegó directamente a la casa de oración, al lugar donde estábamos reunidos
y ella también participó reuniéndose con nosotros. Seguir a Cristo es ir por donde Él caminó, es ir a donde Él llega. Pero debemos de acordarnos que así como en el desierto el camino se pierde, se cubre con la arena las pisadas, el viento viene y cambia el panorama y es imposible saber por dónde caminar en el desierto sin perderse. Pero el pueblo de Israel tenía a un líder, a alguien que lo dirigía y que no había sido puesto por ellos, a un hombre llamado Moisés, que Dios lo escogió. Nos habla la historia que aún de bebito ya el enemigo quería matarlo junto con todos los niños, pero Dios lo guardó y lo protegió aún en la misma casa de Faraón. Y cuando crece, Dios le habla: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra donde estás santa es. Y lo manda a que saque al pueblo. Y Moisés, cuando saca al pueblo de Israel de la esclavitud y los lleva por el desierto, él iba viendo al invisible. Él iba viendo el camino por donde debía de caminar. Y los que iban cerca a él, pues caminaron junto con él. El que se quedaba atrás, el que se quedaba lejos, perdía el camino. Pues así es con Cristo. El que conoce a Cristo y camina con Él, tiene que llegar al lugar, y ya no es una tierra prometida, porque hay versos y dice, mira, aquí dice que la tierra prometida, sí, era la promesa a Israel, pero Jesucristo ha traído mejores promesas, ha traído la promesa de la vida eterna con Él, en la gloria, con Dios, y permanecer para siempre en ese estado. Entonces, al caminar siguiendo a Cristo, no nos vamos a perder. Vamos haciendo las cosas como Él las hizo, que aun cuando lo abofetearon, Él no respondía mal, que aun cuando lo llevaron atado para ser crucificado, mudo delante del que lo trasquila, dice la Escritura, como un cordero, cuando andaba por los montes predicando y hablando el evangelio sin importar su propia vida, sino buscando el bien de los demás. Pues nos dice el apóstol Pablo, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Imitarlo, seguir su ejemplo. Oiga, pero no se puede. Sí, porque Él lo hizo ese ejemplo humano, para que nosotros pudiéramos también seguirlo. No puso un camino divino, no fue el Dios creador del cielo y de la tierra el que nos vino a poner el ejemplo. Es el Hijo de Dios, engendrado en una santa mujer llamada María. Nace como un niño, no un niño Dios, un niño normal, un niño que crece y a los 12 años lo encuentran hablando con los doctores de la ley y con los sacerdotes en el templo, pensando que se había perdido. En los negocios de mi padre me conviene estar. Qué bonito el que desde su juventud dedica su vida a servir a Cristo, a obedecer a Cristo. Pero ¿cómo voy a saber el camino? Pues primeramente quedó escrito en la Biblia la forma que Él vivió, habló y murió. Esa es la guía que nosotros debemos de tener como una regla, que cuando la vemos inspirada por Dios, que la letra no nos ayuda mucho, por eso hay tantas opiniones diversas, las opiniones de las personas, que cada una va tomando su idea, cada una va tomando su opinión y hacen lo que quieren. No, pero cuando así como fue escrita,
por los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, como nos dice el apóstol Pedro, pues también en esta época necesitamos que un hombre de Dios, inspirado por Dios, nos enseñe. Iba un hombre por el camino, un hombre preparado, un hombre estudiado, trabajando para una reina, y este hombre pues iba en su carruaje, venía de Jerusalén y venía leyendo las Escrituras. Y Dios le puso en el corazón a un hombre de Dios, le inspiró el Espíritu Santo que fuera al desierto, y viendo el camino donde venía este hombre eunuco, le dice el Espíritu: acércate a ese carruaje, a ese coche. Y al acercarse oyó que venía leyendo al profeta Isaías y le dice: ¿pero entiendes lo que lees? Y dijo él, humilde, sencillo: ¿cómo podré si no hay quien me lo explique? Y lo invitó a subirse al carruaje. Y ahí en el camino le fue predicando, Felipe aclarando de quién hablaba Isaías, quién era ese cordero, y empieza a explicarle el evangelio de Jesucristo. Y aquel hombre, convencido por Dios en su corazón, ve un estanque o una cantidad de agua suficiente para ser sumergido, porque eso es lo que significa la palabra bautismo. Es griega y proviene de ese idioma diciendo sumergir. No es unas gotas de agua en la cabeza ni un chorrito, es un sumergir. Y ve la agua, y como ya había en él un arrepentimiento, dice: ahí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y le contestan: si crees, bien puedes. Y dijo él: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ninguna persona trinitaria, ni que primera, segunda y tercera, no. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y bajaron al agua, porque era suficiente agua para que los dos entraran al agua, y lo sumergió. O sea, lo bautizó en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Él había creído que Jesucristo era suficiente Salvador para su alma, y él bajó a las aguas del bautismo. Entonces, estos ejemplos en la Escritura nos van marcando el camino que debemos seguir. Un camino recto, un camino angosto o estrecho, un camino difícil, pero un camino seguro, que nos lleva directo a donde queremos ir. Ese camino fue abierto por Cristo, nos dice en Hebreos 10, y nos dice un camino nuevo que abrió Cristo Jesús. Acerquémonos, debemos nosotros, con plena certidumbre de fe, lavados nuestros cuerpos en agua limpia. Esta orden que da nuestro Señor de no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La congregación verdadera no es una vez a la semana. Diariamente recibimos beneficios de parte de Dios. Él es el que nos bendice. Cada día nos da la luz del sol, nos da muchos beneficios, nos da la vida, nos da la inteligencia. Y esto, pues a veces se nos olvida y quisiéramos servirle esporádicamente, porque eso de ir una vez a la semana, pues es servirle esporádicamente. Mientras tanto que se dice hoy, debemos nosotros de exhortarnos los unos a los otros. Y no en la esquina, y no bajo un árbol. Para eso se construyen casas, donde nos protegemos de la inclemencia. Y el nombre, dijo Cristo, mi casa, casa de oración será llamada para las naciones.
Por eso les digo, cuando alguien le puso ahí a sus salones, Salón del Reino, ¿y en dónde está eso? ¿En dónde encuentras que Cristo dijo, mi casa, Salón del Reino será llamada? Mi casa, casa de oración será llamada, y no era para esa época, para todas las naciones. Esta época hay casa de oración. Aquí en la colonia Vistahermosa, muy visible, en la calle Carlos Castañón 61, esquina con la privada de Álamos. Ahí se alcanza a ver el templo, muy visible, muy conocido, a 3 cuadras del bulevar, hacia el poniente, por la Carlos Castañón, en la colonia Vistahermosa. Y cuando hay reuniones, pues como vamos siguiendo a Cristo, estamos 3 veces al día con reuniones, aunque no todos pueden venir en la mañana, no todos pueden venir en la tarde, pero al menos una vez al día están en la casa de oración. Otros pueden, vienen en la mañana y en la tarde. Otras hermanas a las 9 de la mañana se reúnen para orar por sus hijos que están en la escuela, Oiga, eso es demasiado. Pues sí, ese es el Evangelio. Oiga, pero eso es mucho. A mí me dijeron que con que en los días de fiesta, una vez al año, y con que cada domingo vaya yo por media hora, ya con eso seré salvo. Bueno, enséñamelo en el Evangelio de Jesucristo, en la palabra escrita, en la Biblia, versión que tú quieras. Te decía la semana pasada, hay muchas versiones. La versión que tú quieras usar, a ver en cuál de ellas encuentras esa enseñanza. Una enseñanza que fue hecha por hombres, opinión de hombres, y que así se ha venido llevando a cabo no por una iglesia, sino por todas sus hijitas, porque en eso sabemos que alguien es hijo de otro, tiene la misma genética, tiene las mismas facciones, pues observa, y ahí están, tanto las del domingo como las del sábado, una vez a la semana, siguiendo el ejemplo. No dirá ahora una iglesia de otro tipo que dice, no, yo lo hago 3 veces a la semana. No, pues ya vas muy bien, ya vas muy bien. Decía Jesucristo, cada día estuve enseñando en el templo, y ahora vienen a buscarme a Getsemaní con antorchas y palos. Cada día estuve enseñando en el templo. San Lucas nos lo recuerda. Cada día estuve enseñando en el templo. Si Cristo estaba enseñando a diario, cada cuándo debes de ir tú. Cristo hablando y tú por allá en tus cosas, en tus negocios, en tus trabajos. 24 horas del día no te son suficientes y las quieres usar todas y todavía quisieras pedir prestado al día siguiente. Bueno, si quieres seguir a Cristo, cada día en el templo. Así hacía el rey David, cada día te alabaré y te bendeciré, y bueno, y en muchas ocasiones. Si es Daniel, también así lo hacía. Si es Isaías, dice, mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Isaías 26:9, por ahí nos dice con claridad, mientras me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¿Y qué entiendes tú por madrugar? Pues dice la Escritura, me hallarán los que madrugando me buscan. ¿Y qué entiendes tú por madrugar? Porque yo veo que todas las organizaciones religiosas en Chilpancingo están cerradas a esa hora. Esperan a que caliente el sol y esperan a que sea sábado o domingo. Pues yo quiero decirte, ¿quieres seguir a Cristo? Cada día es día de alabar a Dios. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy nos alegraremos en Dios. Ahorita estoy grabando esto para el programa y acabamos de salir de la oración de 5 de la mañana. Todos los días se alaba a Dios.
Pero dice usted que la dominical sí, aprovechando que muchos no trabajan, pues ese día se hace un poco más largo el culto, la reunión a las 10 de la mañana, pero es todos los días. El que no puede venir el lunes, pues viene el martes o el miércoles, y el que debería de, pues todos los días, alaba y bendice a nuestro Dios. Él es el que nos da la vida. Él es el que nos da todas las cosas. Fíjate qué curioso es. Les enseñan a dar el diezmo. ¿eh? Les enseñan a dar el diezmo, que es la 10ª parte de lo que recibes. Bueno, y si tú recibes 24 horas, ¿cuánto tendrías que darle a Dios? Ah, no, pero yo no me refiero a eso. Yo refiero que me den el dinero. Eso sí. No, pero a Dios, su tiempo que le corresponde. Ni siquiera una hora, dijo el apóstol Pablo. Dijo Cristo, no pudiste velar conmigo ni una hora. Ni una hora siquiera. La hora de Sión, la oración. Una hora dedicada a Dios. En cantos y en oír su santa palabra. En alimentar nuestra alma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué no dedicas un poco de tiempo? ¿Por qué no dedicas un poco de tu vida a Dios? Pero están cerrados los templos. No hay uno aquí en Chilpancingo que está abierto. Hay uno allí en Omiltemi que está abierto, en la Multiemi. Hay uno que está abierto allí en Cumbres del Poniente. Hay uno que está abierto allí en la 10 de junio por Petaquillas. ¿Cómo? ¿Todos estos lugares están abiertos? Sí, siempre. Todos los lugares de adoración, de oración que hay en la iglesia La Luz del Mundo, sea en Cuernavaca y en la Satélite, o sea acá en Acapulco en la Progreso, o en la 10, en la 20 de noviembre, o sea allá en la Jardín, o sea en la Vista Alegre, o en la Sabana, o en Renacimiento, o acá en la Mica. Todas tienen abierto para que puedas adorar a Dios todos los días. Entonces, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué será seguir al Señor? Porque, pues, si tú dices que lo vas siguiendo y uno camina por un lado y otro que dice que lo va siguiendo va caminando por otro lado, y otro que lo dice que lo va siguiendo ni siquiera camina, está sentadito, pues está raro. Esto que te hablo tiene sentido, piénsalo, es un llamamiento que te estoy haciendo por este medio. Compréndelo, siéntelo, de perdido verifica a ver si es cierto, acude, ven, pregunta, conoce. Qué feo se siente cuando una persona quedó tan fanatizada. Íbamos caminando por la calle Zapata, desde el coro de niños, el coro de grandes, cantando en paz, invitando, desde el kiosco del Zócalo que estuvimos y luego caminando el sábado pasado, y allí por ahí caminando, llegando a la Alameda, dos señoras así de esas muy elegantes, muy pues con su pelito cortito, con sus aretes, y ya ven que viene el grupito cantando, vámonos, salen caminando así como si hubieran visto aquel malo que decimos Satanás. Ay, mi Dios, vienen cantándole a Dios, vienen niños, imagínate, ¿no? Salen corriendo. Y al rato se acuerdan que el carro lo habían dejado por la avenida y pues tienen que volver a pasar por ahí, y no falta quien les da un papelito allí de invitación. No creas que ni siquiera le dieron una ojeada, lo agarra y lo tira, porque le estamos haciendo un daño, fíjate, cantándole a Dios, estamos haciéndole un daño. Qué feo es cuando te fanatizan.
Madres que le llegan a decir a su hijo, prefiero verte borracho que verte en la iglesia. Dejas de ser mi hijo, ya no eres mi hijo, porque ya no quieres hincarte a la idolatría. ¿Qué ignorancia tan grande! Dios tenga misericordia y Dios los bendiga. Este ha sido su programa, pues la parte que yo participo, La Luz del Mundo Hoy, un programa de actualidad, y ya los hermanos que me acompañan, que me ayudan, van a llevar a cabo pues alguna reflexión de lo que se ha hablado. Que Dios los bendiga y los guarde. Y vuelvo a insistir, son palabras habladas de un amor verdadero, un amor que no da una palmadita en la espalda y te dice que estás bien sin importar cómo estás. Un amor de Cristo. Que Dios los bendiga y los guarde.